Bueno, buenas Hola, tardes a todos. Regresamos ahora sí con la ponencia de Ramton Rojo. Y bueno, voy a dar una breve introducción acerca de él. Su nombre es Raimundo González Martín y él nos va a presentar el tema México es capaz de trazar un rumbo a la sustentabilidad. Y bueno, él realizó la licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Es creador de contenido en Internet sobre ciencia, biología, política y política ambiental. Realizó una investigación sobre legislación y política ambiental del municipio de Puerto Vallarta en Jalisco. Además tiene un espacio y un canal de YouTube que es más conocido como Random Rojo, y es director del medio digital independiente llamado Espacio PB. Trabajó durante 2 años en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y además en un campamento tortuguero. También ha sido profesor de preparatoria en el área de ciencias biológicas. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Random Rojo. ¿Qué Hola onda? Ray, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí andamos. por aceptar Bueno, la invitación. Así es. Ok, ¿ya todo listo entonces? Sí, ya puedes empezar. Muy bien, ahí les va. Miren, ¿qué onda? Pues ya me presentaron bastante bien, ¿no? Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. La verdad es que esta clase de cosas a mí me parecen muy interesantes que comiencen a hacerse porque últimamente ha como empezado a haber un poquito más de apertura en cuestiones ambientales y de divulgación y de varias cosas que ya han estado surgiendo. Y es bastante interesante, la verdad es bastante interesante cómo se están empezando a dar estas cosas, cómo empezamos a empezar a ver otro tipo de contenido también. Y pues la neta está muy, muy, muy interesante. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de algo pues bastante importante. Ya lo comentaron, yo me especialicé en legislación ambiental, áreas protegidas de impacto ambiental. Entonces, yo sí quisiera comentarles un poquito referente a los temas, un poco de alguna forma, quizá que giran en torno más al tema legislativo un poquito, pero igual es bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, miren, en primer lugar, el título lo tenemos como si México es capaz de trazar un rumbo a la sustentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente sabemos que muy probablemente la Agenda 2030 pues no se vaya a cumplir y lamento decepcionar a algunos cuando estén escuchando esto, pero es muy probable que la Agenda 2030 no se cumpla, no lo digo yo, lo dice el GEO6, que es pues prácticamente el documento científico expedido por la mismísima ONU. Entonces, pues esto es algo que nos tiene que preocupar bastante, porque todos los países tenemos que trazar un rumbo a la sustentabilidad y lo tenemos que hacer ya, ¿no? Siguiente. Miren, para hablar de estos temas legislativos y ambientales en México, sí es muy importante comentarles que pues México la verdad es un país relativamente joven, ¿no? México apenas tiene 5 décadas haciendo legislación ambiental y aunque pareciera poco, la realidad de las cosas es que somos pilar en política ambiental a nivel mundial, a diferencia de lo que muchos podrán creer, porque desafortunadamente también a veces que nosotros mismos como mexicanos no le damos el valor suficiente que tiene a nuestras leyes, ¿no? A veces decimos, no, es que como probablemente no se ejecutan de la mejor manera, creemos que todo funciona mal y que todo está horrible, ¿no? Pero México es pilar en política ambiental a nivel mundial. Antes de los años 1970, México no tenía una política ambiental, no ejercía atribuciones más allá de la cuestión del sector pesquero, no era costada la CONAPESCA y todo lo demás. Entonces, sí es importante que ustedes comiencen a ver al país como algo relativamente joven. Hace 200 años nos independizamos, bueno, poquito más, hace poquito más de 100, tuvimos nuestra Revolución Mexicana. Entonces, el hecho de que apenas tengamos poco tiempo de alguna forma dictaminando leyes en torno al ambiente, pues no es un caso pues aislado o no tendría que sorprendernos, ¿no? Vaya. Siguiente. Miren, este es un breve resumen. En el 73 teníamos la Ley de Saneamiento del Ambiente. En el 82 tuvimos la Ley Federal de Protección al Ambiente, ya tal cual. En el 83, la Ley General de Salud, donde también se inscribían ciertos aspectos ambientales. Y es que hay que comentarlo, ¿no? El artículo 3 de nuestra Constitución Política Mexicana dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar. Es decir, que pues prácticamente tenemos que tener un ambiente, ¿no? Que sea saludable, que esté sano
y eso en gran medida pues proporcionará las herramientas para que el ser humano se desarrolle, no nada más en una cuestión social, cultural y demás, ¿no? Sino en la cuestión de la salud, de los ecosistemas y los bienes y servicios que obtenemos de ellos. Ahora, en el 88 se crea la Biblia, prácticamente, junto con la Agenda Ecológica Federal, que todos deberían tener ahí en sus casas. Es como una Biblia prácticamente para los de ciencias ambientales, y es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿no? En el 96 se llevan a cabo algunas modificaciones, pero este es un precedente muy importante porque es entonces cuando se ve un poquito más enérgico el tema ambiental en el país, donde definitivamente se están dando las cosas de una forma en la que dices, ok, ya no nada más es una situación de que deberíamos de estar haciendo, sino que actualmente lo estamos haciendo y lo estamos llevando a cabo, ¿no? Siguiente. Miren, aquí hay algo bien importante que yo les quiero comentar, ¿no? Además de todo este pequeño resumen que les di del tema de las leyes, hay algo muy, muy, muy importante. Miren, México actualmente se la ha pasado desde esos años, ha firmado convenios, tratados, se hacen reuniones y México asiste, hace la creación de leyes, tenemos un chingo de instituciones que la verdad tratan de velar por el patrimonio natural y todo esto, ¿no? Está la Semarnat, la CONAFOR, está el INE, que no es el Instituto Nacional Electoral, sino el Instituto Nacional de Ecología. Yo me enteré de él hace muy poco, en realidad, porque tenemos un chingo de ¿cómo se dice?, de instituciones ambientales en el país y no siempre nos damos cuenta de ellas, ¿no? Ahora, las leyes en México, la verdad es que sí son firmes, son reaccionarias y, como les comenté, pues somos pilar en política ambiental a nivel internacional, ¿no? Lo único que nos genera un conflicto, se podría decir de alguna forma, es que no hay un accionar de las mismas, ¿no? O sea, desafortunadamente, a pesar de que son reaccionarias y todo lo demás, nuestros gobiernos, la realidad de las cosas es que se han encargado más de adentrarse a los protocolos, a esta generación de las leyes, como les comentaba, y desafortunadamente, esto ha sido nada más un discurso propio, pues, de la clase política en el país. ¿Para qué? Pues para generar un disfraz de la poca preocupación que existe, ¿no? En términos de trazar un sendero a la sustentabilidad, y es la realidad de las cosas. Lo que viene siendo ya en los temas del buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y demás, la realidad de las cosas es que se han quedado escasos en acciones y los discursos han sido pues muchísimo mayores a lo que en realidad se debería de estar haciendo, ¿no? Por parte de nuestras autoridades. Ahora bien, la realidad de las cosas es que no existe una coadyuvancia real, ¿no? No hay una coadyuvancia entre las instituciones educativas y de investigación, que son las que generan el conocimiento. No ha habido una mancuerna entre la sociedad, el gobierno, para pues ejecutar estas leyes que ya existen prácticamente. De igual forma, pues el gobierno no tiene una capacidad humana instalada suficiente en estas instituciones que puedan asegurar pues la aplicación de estas leyes, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con que existe una falta de linealidad y congruencia entre los diferentes niveles de gobierno, entre lo que es el estatal, el federal y el municipal, ¿no? Prácticamente. Siguiente. Miren, aquí hay algo muy importante que yo les quiero remarcar. Hay un análisis muy interesante que es de Alejandro Guevara Sanginés en el 2005 y el nombre de este análisis se llama Política Ambiental en México, Génesis, Desarrollo y Perspectivas. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, neta, bájenlo y véanlo, está impresionante. Y aquí él nos comenta que la falta de eficacia de las acciones ambientales, ¿no?, puede no nada más explicarse por la cuestión del presupuesto, porque siempre nosotros, pues sabemos en México, ¿no?, que por lo general la gente se la pasa, bueno, los gobernantes se la pasan diciendo que no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para esto otro, no tenemos la oportunidad, no se puede hacer y demás, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no tiene que ver única y exclusivamente con el presupuesto, y es que presupuesto sí hay. Lo que pasa es que está mal destinado. La situación con que no se lleven a cabo acciones de verdad congruentes, reaccionarias, pues que sean de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, que sean progresistas y demás, tiene mucho que ver con el poco criterio ambiental que existe en todos los demás sectores, ¿no? Eso es una situación bastante complicada. ¿Por qué? Pues porque no hay una permeabilidad de criterios ambientales en las políticas de los otros sectores, ¿no?
y es que la operación continua continúa persiguiendo fomentar la producción sin una consideración de lo que viene siendo las consecuencias que esto pudiese acarrear al entorno natural y a la salud, obviamente, de los ecosistemas, que a su vez terminará afectando a las personas, ¿no? Ahora, en esta diapositiva que ustedes están viendo, tengo algunas frases aquí interesantes, que es México ya tiene las leyes, crisis ambiental, que ya todos la conocemos desafortunadamente, y que nos surge un gobierno preocupado, ¿no? Un gobierno ecologista. ¿Por qué? Pues miren, México, la realidad de las cosas es que, como ya les comenté, sí es pilar en política ambiental, ¿no? México, en cada reunión que hay, cada protocolo, convenciones, tratados, lo que sea, México es el primero que levanta la mano para meterse en ellos, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a revisar la lista de tratados, la lista de convenios y todo lo que les comenté con anterioridad, van a ver presente a México, ¿no? En términos de reducir la pobreza, en términos de protección ambiental, de la Agenda 2030, los objetivos del milenio, todo lo que se ha generado, México ha estado ahí al pie del cañón diciendo, a mí me interesa y yo quiero ser parte de estos acuerdos internacionales, ¿no? ¿Y por qué se los comento? Esto es muy importante mencionárselos, porque hace algunos años, no recuerdo la fecha exacta a decir verdad, pero México, nuestro top en cuestión de normatividad, pues era nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? No puedes faltar a la Constitución, es un delito gravísimo. Entonces, hace algunos años se acordó que las leyes internacionales a donde entrases como país, pues tenían la misma relevancia que tu Constitución, ¿no? Y ahorita vamos a relacionar esto con lo que viene a partir de lo que les estoy comentando, porque ya, o sea, a nivel internacional, las leyes o donde entras, lo que tienes que cumplir a nivel internacional, ya tiene el mismo valor que tu propia Constitución. Entonces, faltar de alguna forma a las leyes a nivel federal, a nivel internacional, pues sería como faltarle a tu propia Constitución, ¿no? Y esto quiero que lo guarden, ahí guárdenlo un poquito, porque lo vamos a analizar un poquito después. Y miren, la realidad de las cosas es que, pues México ya tiene estas leyes, ¿no? Hace falta su accionar, su actualización de forma progresista y su evaluación consciente, porque desafortunadamente la efectividad de estas mismas leyes no se puede conocer a ciencia cierta. La realidad es que si continuamos nada más expidiendo marcos normativos, expidiendo leyes, reglamentos y demás, con la finalidad única y exclusivamente de aparentar estar a la altura de las demandas internacionales para parar la crisis ambiental, a nivel internacional y todo lo demás, pues nos vamos a quedar ahí, ¿no? Porque desafortunadamente, si como país queremos parar esta crisis ambiental global, parar la crisis ambiental aquí en México, y obviamente esto que apoya la cuestión a nivel global, sí tiene que ver con que, pues necesitamos una coordinación, ¿no? De políticas ambientales, ¿no? O sea, sí necesitamos estar en concordancia con los acuerdos internacionales, y esto quiere decir, pues, buscar la innovación en la cuestión social y tecnológica, y que esto obviamente beneficia al sector ambiental, que es el que está, pues, bastante degradado, ¿no? Nos surge también, como lo comento ahí en esa pequeña frase, un gobierno preocupado, ¿no? Por garantizar la permanencia de la especie humana, y no nada más de la especie humana, sino de las demás formas de vida existentes en el planeta, donde los intereses económicos, pues, no solamente sean para beneficiar a algunos, ¿no? Sino que los intereses económicos se ajusten a los intereses por la conservación del patrimonio natural. Siguiente. Miren, aquí hay algo, me gusta mucho a mí utilizar esta tablita, la hice para mi investigación de licenciatura, para mi tesis, y es prácticamente un pequeño cuadro donde viene un poco de historia, y aquí es bien importante recalcar esto. Miren, Alberto Moral en el 96 nos explica que la región latinoamericana pues ha estado influenciada por un modelo de desarrollo económico cortoplacista, de poca visión e inequitativo. Es decir, muchas de las complicaciones que existen, o me atrevería a decir que en su mayoría, tienen que ver con el modelo económico que tenemos, ¿no? Este modelo económico capitalista, cortoplacista, que es inequitativo, de poca visión y demás, que solamente les interesa obtener sin regresar nada a cambio al patrimonio natural, ¿no? Y en el 99, la Semarnat, antes de que fuera Semarnat, primero fue la Semarnat, nos comenta que México en las últimas décadas, o sea, miren, lo que pasa es que aquí quiero hacer como un paréntesis bien interesante. Bueno, no es un paréntesis, es más bien, me gustaría que lo analizaran, porque ya estamos en el 2021
Y en el 99, la Semarnat ya está diciendo algo que seguimos repitiendo actualmente, ¿no? Y prácticamente son 20 años de diferencia. Dice, México en las últimas décadas ha expresado un mayor compromiso hacia la protección ambiental, pero la retórica y las leyes han sido más fuertes que las acciones. Y eso sigue estando presente a 20 años de que esto se haya mencionado. Ya ni siquiera existe la Semarnat, se volvió Semarnat, ¿no? Ahora, tenemos a Jordi Micheli en el 2002, donde nos menciona que el Estado mexicano, a partir de los factores internos y las tendencias externas, después de los 80 creó ya una política ambiental tal cual, ¿no? Ya materializada, después del análisis, de la investigación y todo lo demás. Y Alejandro Guevara Sanginés nos comenta que hasta los 70, pues lo ambiental aquí no constituía un asunto de relevancia política. La verdad es que no era importante, no era esencial, ¿no? Ahora, la falta de eficacia de las acciones ambientales, pues se puede explicar, como les comentaba, no por la falta de presupuesto, sino por la falta de estos criterios ambientales en las demás instituciones. Ahora, cuando ya hacía Semarnat en el 2006, nos dice que los fines de la normatividad ambiental involucran aquellas conductas que se relacionan con el ambiente. Pero Juan Carlos Estapper Ortega, ahí por el 2018, nos dice que resulta un hecho cierto, que pese a la variada existencia de normas a nivel internacional y nacional, pues el problema ambiental ha continuado, ¿no? Es decir, miren, Estapper Ortega lo está diciendo en el 2018, la Semarnat lo dice en el 99, nosotros lo seguimos diciendo a la fecha en el 2021, es decir, que no hemos visto un cambio relevante en verdad en cuestión de política ambiental en el accionar de estas y no en su elaboración, porque su elaboración, claro, es increíble, pero su accionar no lo es. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad humana instalada suficiente para llevarlas a cabo, porque no hay criterios ambientales en los otros sectores, no hay esta permeabilidad que debe de existir y se siguen realizando acciones dispersas, atomizadas, en lugar de acciones en conjunto. Y aquí hay algo importante que les quiero comentar. Miren, aquí al final tenemos a Valeria Soledad Duval y Graciela María Benedetti en el 2019. Ellas son de Argentina. Ellas tienen una investigación muy interesante por ahí y ellas están mencionando un artículo de su constitución política, ¿no? De lo que rige a Argentina prácticamente, aquí como a nosotros también. La de nosotros, pues la constitución política de Estados Unidos mexicanos, ¿no? Acá con ellas menciona que la sociedad tiene el derecho de un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, y es la autoridad la encargada de preservar el patrimonio natural. En México, como se los comenté con anterioridad, el artículo 3, en una de sus partes, menciona que es prácticamente necesario, ¿no?, tener un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de los gobernados, y es la autoridad la encargada de, pues, tener que darlo, ¿no? Es igual, o sea, no es diferente. Si ustedes se fijan a nivel nacional, o sea, en la cuestión de México, esta frase prácticamente es un parafraseo de lo que comentan en la Constitución de Argentina. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos los países, ¿no?, a nivel internacional, de alguna forma estamos buscando lo mismo. Y también es la autoridad la encargada de proporcionar este ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de sus gobernados. Cosa que desafortunadamente no han hecho en gran medida, no les ha salido muy bien y podrían hacerlo 1000 veces mejor, ¿no? Siguiente. Miren, aquí hay algo importante. Esta tabla de resultados a lo mejor les hace ruido, pero es que yo en su momento hice esta investigación que les comento en mi tesis y trataba sobre revisar el marco normativo ambiental de mi municipio donde yo vivo, ¿no?, en Puerto Vallarta, el reglamento de ecología. Lo que yo hice fue tomar 5 leyes de corte federal, ¿no?, las que me parecieron bastante interesantes de anexar, porque es importante que un municipio las cumpla, como lo fue la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la LEGEPA, la de manejo de residuos, responsabilidad ambiental y cambio climático. Y miren, aquí en Puerto Vallarta, de los preceptos que tenía que atender el municipio, 47 son omisiones y los 14 restantes son atenciones. Siguiente. Para explicárselos un poco más detallado, miren, de la Ley General de Cambio Climático, de los 9 preceptos que debería el municipio tener, tiene 0. De la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de los 20 preceptos que debería de tener, solamente tiene 10. De la de responsabilidad ambiental, solamente inscribí 1, que era pues prácticamente el que dañe
que pague, y pues no, tampoco está presente en el Reglamento de Ecología. De la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tenemos que de los 16 preceptos que tenían que atenderse, solamente se atiende uno y los otros 15 pues quedan omisos. Y de la LEGEPA, de los 15 que debería de haber atendido, 3 atiende y los restantes 12 pues son omisiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues miren, desafortunadamente hay regiones, hay municipios que pese a tener un reglamento de ecología, no atienden las disposiciones a nivel estatal o a nivel federal. Y es lo que les comentaba de que no hay una linealidad congruente con lo que dictamina el Estado, la Federación y los acuerdos internacionales y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que prácticamente tienes un eje ausente como lo es la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Responsabilidad Ambiental, pilares para trazar un rumbo a la sustentabilidad en el país, ¿no? Ahora, esto fue al momento de la investigación. Ya hace un año, si no mal recuerdo, la Ley General de Cambio Climático ya agregaron aquí ciertas disposiciones, emplearon un programa y todo lo demás, ¿no? Siguiente. Miren, aquí hay algo que yo les quiero mencionar, que es bastante importante tenerlo en cuenta. La problemática que existe actualmente en México, del por qué no se puede, o no se ha logrado más bien, trazar un rumbo a la sustentabilidad, tiene que ver con lo que les referí con anterioridad. No es que no haya un presupuesto, lo que no hay es una dirección a ese presupuesto. ¿Para qué? Para tener una capacidad humana instalada suficiente que accione estas normativas, que probablemente ya se dejen de estar creando marcos normativos, que sí se actualicen, que es importante, pero ya tenemos muchas leyes, ya tenemos cientos de ellas en cuestión de protección ambiental, ya tenemos cientos de instituciones que están velando por proteger el patrimonio natural, cada uno en sus áreas y cada una con sus disposiciones. Desafortunadamente, la retórica nos ha llevado a que esto sea solamente el maquillaje, ¿no? Sea solo un discurso ambiental, y la realidad de las cosas es que no se lleven a cabo. Hay algo muy importante, las leyes ya las tenemos, hace falta accionarlas, pero además de accionarlas, nos hace falta evaluarlas, ¿no? Porque si no evalúas lo que estás haciendo, difícilmente vas a saber si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, o estás teniendo resultados favorables, o hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Por qué les comentaba lo del principio, donde les dije que a lo mejor la Agenda 2030 no se cumplía y que no lo decía yo, sino que lo dice la ONU? Pues es por esto, justamente, porque no tenemos gobiernos preocupados por la protección del patrimonio natural, por su buen aprovechamiento, ¿no? Por el buen manejo de los recursos. No está mal poder sostener a la humanidad mediante la base de la naturaleza. No, eso no está mal. Lo que está mal es extraer sin control, es depredar sin control, es estar haciendo las cosas que sabemos que afectan y no debemos de hacer, pero como tenemos un modelo económico cortoplacista, de poca visión e inequitativo, lo único que importa es satisfacer deseos en lugar de necesidades, y esto es lo que nos ha llevado a estar en esta crisis ambiental a nivel global, ¿no? Donde nos preocupa ahorita la cuestión del agua, nos preocupa ahorita la cuestión del sector primario, cómo está toda la situación, la contaminación atmosférica, la acidificación de los océanos y mil cosas más, ¿no? Desafortunadamente, tenemos una política ambiental muy buena, tenemos ejes importantes, nuestras leyes incluso se ven hasta progresistas en muchas ocasiones, pero su accionar es bastante pobre y tiene que ver con que no hay una capacidad humana instalada suficiente, ¿no? Desafortunadamente. Esto es importante mencionarlo y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque México tiene muchas cosas, ¿no? Para poder hacer maravillas con el aprovechamiento de sus recursos. Desafortunadamente, no lo hemos sabido hacer de la mejor manera, y yo suelo siempre decir, y es algo que me la paso criticando mucho, es que el gobierno no hace su trabajo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque es la realidad. Porque sí, a lo mejor somos un país joven, a lo mejor tenemos 5 décadas apenas haciendo legislación ambiental y adentrándonos de lleno en esta cuestión, pero lo que tenemos es suficiente para hacer increíbles cosas. Lo que tenemos es suficiente para hacer un buen aprovechamiento de los recursos, ¿no? Para tener una buena educación ambiental en el país y mil cosas más. Desafortunadamente, no hay criterios, las leyes están ahí nada más, no se accionan, no hay capacidad humana, no hay evaluación de las mismas, las instituciones y demás que generan este conocimiento para la creación de leyes
lo hacen, lo dan y se queda hasta ahí. ¿Por qué? Porque no hay un accionar por parte del gobierno. Y aunque la sociedad civil organizada exija y demás, lo que necesitamos es que esto ya comience a ser una realidad, porque de no ser así, pues tenemos la complicación de que para el 2050 no vamos a poder, no vamos a poder cumplir este precepto importante que tenemos de generar un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de todos los gobernados, ¿no? Digo, si actualmente México no lo ha podido lograr con su mayor índice de pobreza extrema en el país, ahora ¿cómo lo haremos en el 2050 con menores recursos, con una situación complicada en cuestiones de valores de paisaje y demás? Pues no se va a poder, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengamos como bien en cuenta, que veamos la situación, cómo está, y que todos los que están interesados en el tema ambiental, que todos los que están estudiando biología, ciencias ambientales, ingeniería forestal, ingeniería ambiental y demás, comiencen a ver un poco hacia el tema legislativo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en la cuestión ambiental nos quedamos única y exclusivamente con el comportamiento animal, nos quedamos exclusivamente con el descubrir especies, nos quedamos con los laboratorios, el campo, y no está mal, está increíble, pero hay muchos puestos ahí arriba que deberían estar siendo ostentados por profesionales en las cuestiones biológicas, en las cuestiones forestales, en las cuestiones científicas en general, y no es así, ¿no? Y es por eso que tenemos desafortunadamente malos presupuestos, no tenemos una linealidad congruente y no generamos las acciones que deberíamos de estar generando para trazar un rumbo a la sustentabilidad. Entonces, es eso. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Pues muchas gracias de antemano por tu plática, muy enriquecedora. Pues vamos a leer primero algunos comentarios que están en las redes. Al menos ocuparon el tiempo que iba a llevar el debate. Me gusta mucho tu contenido. Un saludo. Gracias. No importa si no aceptan debates, la información fue dada. Qué mal que el chisme no tiene difusión. Felicitaciones porque hacen el cambio. Excelente. Ok, a ver. Mi esposo Román y mi niño se piensa del rumbo de los bosques de los Carpatos y todo el tráfico de madera de Rumania, Austria y Alemania. Se corta la madera de manera ilegal y se vende en zonas de venta. Es una tristeza, se pierde bosque, fauna y agua. Qué triste, sí pasa. A nivel internacional también. O sea, ya vimos que no es un caso exclusivo de Latinoamérica, ¿no? También a nivel internacional. Tristemente. ¿Cómo aspirar a un puesto manejado por personas especializadas cuando el mismo gobierno atenta con los protectores del ambiente? Esa es una muy buena pregunta, miren. Yo lo que siempre les comento es que se organicen con la gente que está alrededor de ustedes. Todas las personas que están a su alrededor, ya sea en su colonia, ya sea sus amigos, en la escuela y demás, pueden organizarse y comenzar a crear este tipo de, pues ya sean asociaciones civiles, observatorios ciudadanos y demás, y esto les va a ir abriendo camino en la cuestión política de su municipio, región, estado, ciudad y demás. Una vez estando ahí, sí es importante que ustedes tengan presentes que entrar en este juego de la toma de decisiones es algo complicado, ven muchas cosas sucias definitivamente, porque hay que meterse de lleno, pero no hay mejor cosa que adentrarse en el sistema para reventarlo desde adentro, que estar sentados atrás de una computadora quejándonos de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Entonces, sí es bien importante que se organicen, que coadyuven acciones con sus, bueno, con sus compañeros en general, busquen los lugares donde puedan acceder, ¿no? Gánense la confianza de las personas, trabajen para la sociedad en general, y eso les va a empezar a abrir paso a que puedan en algún momento estar presentes en la toma de decisiones. Prepárense bastante bien en temas legislativos, prepárense muy bien en temas de políticas públicas, en cuestión de legislación ambiental, obviamente, y entendamos que también estamos aquí para generar las condiciones de mejora para la ciudadanía, ¿no? Prácticamente. Necesitamos gente preparada para los puestos que se supone cuidan nuestros recursos.
Como ciudadano, ¿qué puede hacer para apoyar una legislación que apoye el patrimonio natural? Esa pregunta es muy interesante, miren. Lo que ustedes pueden hacer, la realidad de las cosas, es prepararse, ¿no? Prepararse, investigar cómo se lleva a cabo una iniciativa de ley, por ejemplo, qué aspectos tienen que tomar en cuenta. Y en su momento, si ustedes no están en la toma de decisiones, pero tienen a una persona cercana o ustedes conocen a su diputado, no lo sé, lo que pueden hacer es decirle, a ver, ¿sabe qué? Vamos a sentarnos a trabajar o nosotros traemos esta propuesta. No nos importa que no diga nuestro nombre, no importa que no diga, es que la hizo Rojo, ¿no? En el año tal. No, pero ustedes estarían aportando una iniciativa de ley para proteger sus bosques, para el aprovechamiento de ciertas zonas, para hacer declaratorias de una área natural protegida, probablemente, para muchas cosas. Entonces, tomarla, entregársela y decirle, aquí está, lo único que tienes que hacer es llevarla al Congreso, donde tienes que estar trabajando, y que esto pase por el Pleno para que podamos tener un beneficio social acá abajo, ¿no? Ok, también nos hace una pregunta Mayra Ruiz, y ella pregunta, ¿crees que las redes sociales ayudan o perjudican en cuanto a la educación de legislación ambiental en el país? Bueno, creo que es una pregunta un poco extraña, no sé, porque la realidad de las cosas es que las redes sociales han ayudado mucho en muchas cosas, pero también han perjudicado en otras, ¿no? Es también cómo se usen, cómo las manejen y demás. Yo desde mi punto de vista, que será 2 años, al menos, sí, desde hace 2 años, he visto que la creación de contenido que gira en torno a las cuestiones científicas, ambientales y educativas ha comenzado a crecer, y eso es muy importante recalcarlo, porque anteriormente veíamos únicamente contenido de comedia, probablemente, que no es malo, la comedia es buenísima, puedes consumirla y demás, pero es importante diversificar lo que vemos en Internet, ¿no? Es como diversificar en las cuestiones de la economía. Entonces, cuando tú diversificas lo que ves en Internet y por un lado te diviertes un rato, pero por otro aprendes, yo creo que las redes sociales nos han llevado a ser una herramienta bastante interesante e importante para poder, de alguna forma, llevarle la información a la gente que tiene acceso a Internet, porque obviamente en un país donde la mayoría de las personas viven en pobreza extrema, pues hay cientos de miles de personas que no saben, más bien no tienen el acceso a Internet, y al no tener este acceso, pues no van a acceder a esta información que se les da, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque desafortunadamente el gobierno no ha sido capaz de al menos darles una vida digna o proporcionar las herramientas a ellos en sus comunidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente tenemos un país donde la mayoría de la población vive en pobreza extrema, y en lugar de preocuparse porque miren, muchas veces hablamos desde el privilegio, ¿no? Y esto es bien importante mencionarlo y hay que recalcarlo muy bien. Hay gente que te dice, no, es que ¿por qué esto? Si lo pueden revisar en Internet, ¿no? O si pueden hacer esto. Hay gente que no tiene acceso a Internet. Hay gente que lo único que está pensando día a día es poder alimentar a sus familias o poder alimentarse ellos mismos. No se van a poder preocupar de temas legislativos, de temas ambientales y demás. ¿Por qué? Pues porque están pensando en comer, porque es la primera necesidad que tenemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales han beneficiado, pero considero que no nos debemos de quedar ahí nada más. Considero que debemos llevar este accionar a las comunidades y a la gente en general, ¿no? Ok, un comentario de Andrea Paola, soy tu fan, eres muy directo y das información completa. Gracias. Y bueno, igual Reina Patricia Huerta Mendoza nos dice, es difícil, pero no imposible. En Cañón de Fernández se lucha porque no entren racers, porque destruyen fauna y flora del lugar. Son puros de dinero y prepotentes. Sí. María Armenta, como futuros ingenieros ambientales, ¿hay algún consejo que puedan darnos en cuanto a dónde o cómo empezar a relacionarnos en el ámbito ambiental? Es decir, ¿en qué lugares podría, por ejemplo, buscar trabajo o incluso hacer estadías o estancias? Miren, por ahí es bien importante que chequen las convocatorias que hay de universidades, del gobierno federal, del gobierno estatal, en el municipio también.
hay muchos programas que de repente no conocemos porque no nos metemos de lleno a este tipo de páginas, este tipo de convocatorias, porque también la información no se difunde muy bien, no sé por qué razón. También vean en su comunidad ustedes en qué pudiesen aportar, ¿no? En temas de cuestiones ambientales. Si hay un zoológico ahí cerca, ¿no? Si hay un santuario, si hay un PIMS o cacería legal regulada mediante granjas cinegéticas y demás, adéntrense a esos lugares, ¿no? O sea, entren, que les expliquen cómo funcionan, sean voluntarios de esos lugares, y eso les va a empezar a abrir las puertas en la cuestión ambiental, de aprovechamiento, de conocimiento y demás. Ok, y bueno, como última pregunta que queremos hacerte es, ¿cuál ha sido tu motivación para hablar sobre temas que no son debatidos, pero que se han hecho bastante comunes? Pues mi motivación justamente es esa, que no se le ha dado esta apertura a los temas ambientales en el país desde esta perspectiva, ¿no? Porque siempre siempre vemos la cuestión de limpiezas de playas, limpiezas de ríos y muchas otras cosas más que son importantes, claro que son importantes, pero la cuestión legislativa, la cuestión del cómo funciona el país mediante las leyes y el accionar y demás, pues prácticamente es lo que nos rige. O sea, las leyes son lo que hacen que funcione el país, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, el hecho de que no las conozcamos no nos exime de romperlas o de transgredir esta cuestión, ¿no? Entonces, sí es bien importante mencionarles que una de las más grandes inspiraciones que yo tengo referente a esto es que no se habla de ello y que a mí me gustaría hablarlo para, pues obviamente, motivar a muchas personas a que se adentren en la toma de decisiones del país, de la ciudad, del estado, ¿no? De los municipios, porque hay incluso actualmente municipios que no tienen su reglamento de ecología, ¿no? Y es ahí donde ustedes pueden incidir, donde ustedes comienzan a entrar y adentrarse en estas cuestiones y dicen, ok, en mi municipio no hay un reglamento de ecología, pero yo puedo generarlo, o sea, yo puedo hacer un observatorio ciudadano de temas ambientales, me junto con algunos expertos, algunos profesores de universidad, algunos abogados, algunos biólogos y demás, y generamos este conocimiento para que se sesione en cabildo o lo que sea la creación del reglamento de ecología, ¿no? Para mi municipio. Y entonces, mediante ya teniendo un reglamento de ecología, pues tener que hacer ya sea, por ejemplo, una subdirección o una dirección de medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ese es mi principal factor para hacer estas cuestiones, ¿no? Que la gente comience a interesarse por la protección del patrimonio natural, pero desde la cuestión legislativa del accionar y la evaluación de las mismas. Ok. José Landero dice, llegué tarde a la transmisión, pero alcancé a escuchar algo sobre tu tesis. ¿Hay algún lugar donde se pueda consultar? Sí, mira, si quieres, escríbeme por Facebook, no te creas, escríbeme por Instagram, ahí como Random Rojo, porque luego se me olvida contestar en otros lados, y te la mando, me pasas tu correo por ahí, te la mando, y además de eso, bueno, todavía estoy ahorita en la creación de mi página web oficial, de randomrojo.com y todo lo demás, aún la estamos trabajando, entonces ahí voy a tener el apartado para que se pueda descargar mi tesis y algunos artículos que yo he estado elaborando. Ok, pues ha aparecido otra pregunta de Víctor Ramírez. Él dice, ¿qué tienes que decir sobre la cuarta terminal de cruceros en Cozumel? No sé si sepas algo al respecto, pero se van a devastar un arrecife. Pues miren, no sabía nada referente a la terminal de cruceros en Cozumel, pero si tienen información, links, periódicos, lo que sea, me los pueden mandar, puedo analizarlo y podría dar mi opinión al respecto. Okay. Otro, Minerva Nomi, dice, acerca de la casa ilegal, el príncipe de Austria vino a Rumania a matar a un oso de 17 años, el cual no tuvo difusión. El bosque Oya Pasiu tampoco. ¿Existen leyes internacionales que defienden realmente el derecho a la vida? También una noticia buena es que el río Lerma será limpiado mediante ayuda ciudadana. Mi familia de Guanajuato me informó. Bueno, miren, a nivel internacional sí hay leyes que defienden esta cuestión de la protección, ¿no? Tenemos ahí el CITES, tenemos muchas leyes a nivel federal, a nivel internacional, perdón, que prácticamente lo que hacen es proteger a las especies en peligro de extinción.
Pero lo que tú comentas actualmente, miren, hay una serie de lugares, no sé si el príncipe de Austria lo hizo de forma ilegal, que no creo que lo haya hecho de forma ilegal, porque sería algo muy complicado para él en la posición que tiene. Miren, las granjas cinegéticas o hay algunas reservas que se dedican a que tú puedas cazar sus ejemplares, ¿no? Que están en peligro de extinción o están protegidos y demás. ¿Pero por qué? Pues porque si tú vas y cazas a un venado, por ejemplo, el venado te cuesta tu permiso, te cuesta ir a cazarlo a la reserva y supongamos que te cobran 70,000 pesos por cazar un venado. El venado que vas a cazar no va a ser un venado juvenil, no va a ser un venado en su pleno apogeo de reproducción, va a ser un venado ya grande que quizá ya no se pueda reproducir o que quizá le quedan muy pocos años de vida. Entonces, al hacerlo, van a aprovechar al animal, ¿no? Además de ello, también el dinero que tú pagaste, supongamos que son 70,000 pesos, ¿no? Esos 70,000 pesos van a ayudar a la conservación del venado, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace investigación, se hace reproducción, se hace reintroducción y muchas otras cosas más. Entonces, la cacería legal es importante porque además reduce lo que es la cacería ilegal, ¿no? La regula. Entonces, es importante también que lo tengan presente. Ok, bueno, Lina Álvarez te manda saludos. Y Nina Méndez nos escribe que en Ciudad Madero, Tamaulipas, se han perdido el 70% de lagunas en rellenos ilegales. Se ha denunciado, tiene más de 20 años el problema y no paran. Lo peor es que Desarrollo Urbano ha permitido su legalidad, no actúan a tiempo cuando hay posibilidad de ejecutar las leyes y después quedan asentados legalmente. Ahora nos inundamos y no valoran los riesgos o daños a la comunidad. La zona en la que vivo, la mayoría de los vecinos son cómplices de estas acciones. Difícil generar sororidad, ya que existen, y ya no se ve la pregunta. Me imagino que dice hostigamiento o algo así, pero okay. Miren, ¿qué pasa aquí? Ustedes pueden, si no lo hacen en tu ciudad, si no están haciendo las cosas bien, denuncia a nivel federal, denuncia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, relaciónate a lo mejor con el tema político en tu lugar. Puede ser muy complicado porque sabemos que hay gobernantes que les vale madre y no quieren trabajar nunca, a pesar de que se les paga un chingo por hacer ni madres. Entonces, sí sería bien importante que se fueran a otras instancias, se fueran a nivel federal o se fueran incluso a nivel estatal, y eso lo comenzaran a revisar desde otro punto, o creando estos observatorios ciudadanos que ya que están consolidados, sí son un contrapeso muy importante en el tema de la sociedad y el tema gubernamental. Okay. Andrea Paola, ¿qué opinas acerca del Maya? ¿Supongo que se refiere al Tren Maya? Supongo yo también que se refiere al Tren Maya. Considero que, miren, bueno, el problema con el Tren Maya es que si bien es un proyecto para beneficiar al sur, porque sí, el sur ha estado abandonado durante un chingo de tiempo, desafortunadamente no le han metido lo que le tienen que meter. La realidad de las cosas también es que hay muchas organizaciones, hay muchas personas preparadas que han estado comentando que sí va a ser una complicación para el tema del jaguar, para el tema de la selva y muchas otras especies. Considero que su estudio de impacto ambiental está muy escueto, considero que no es el mejor, lo pudieron haber hecho muchísimo mejor. Las medidas de mitigación también pudieron haber sido mejores, pero hay que recordar algo importante. En el impacto ambiental no podemos centrarnos única y exclusivamente en lo ambiental, así no funcionan las cosas. A pesar de que eso pareciera que debería ser lo mejor, no es así. El impacto ambiental es social, cultural, económico y ambiental. Tenemos que trabajar en los otros ejes para poder asegurar también el tema ambiental. No puedes parar el progreso solamente por no querer que algo suceda para proteger alguna cuestión. El tema es que puedes protegerlo, ¿no? Puedes tener medidas de mitigación, medidas de restauración, puedes hacer muchas cosas y seguir generando progreso y bienestar para la sociedad en general, ¿no? Tener ecosistemas sanos, tener una economía fortalecida, y esto obviamente va a generar que la sociedad pues esté funcionando bien, desarrollo social, cultural y demás. Pero considero que el Tren Maya se pudo haber elaborado mejor, considero que se está haciendo a la y se va, y esto va a poner en riesgo a la selva definitivamente sí o sí.
Ok. Ok, y Minerva Nomi también, bueno, nos escribe que lo hizo de forma ilegal y se metió a una reserva protegida. Supongo que esto es referente al tema del oso que fue asesinado. En ese caso, yo creo que lo ideal sería, no sé, decirlo a los medios de comunicación y a ver qué es lo que puede responder el príncipe, ¿no? Porque si es cabrón entonces. Ok, tiene otra, Mayra Ruiz. En Jaumabe ocurre algo parecido, siendo un santuario de la guacamaya y que también cuenta con cactáceas endémicas. El Estado ha estado autorizando monocultivos y plantíos de cítricos sin aplicar mías y dejan a las comunidades cercanas sin agua para el riesgo de sus cosechas. Eso también tiene que ser de competencia federal. O sea, también sería importante que eso se lo llevaran a nivel federal para que desde ahí se empezara a impulsar el accionar de este tipo de cuestiones. Ok, pues bueno, creo que ya fueron todas las preguntas. Una vez más, te agradecemos mucho, Ray, tu participación y sobre todo que nos hayas aceptado la invitación de participar en la Semana de la Biodiversidad. Y pues bueno, ojalá no sea la primera vez, que sean muchas más. Y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad estuvo increíble, me gusta mucho a mí venir y hablar de lo poco o mucho que pueda saber. Entonces, cuenten conmigo, digo, dentro de mis posibilidades, cuando pueda y todo lo demás, yo estoy aquí dispuesto para hacer las cosas sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De nada, de nada. Y bueno, con esto damos por término el segundo día de la Semana de la Biodiversidad. Nos esperamos mañana con más pláticas a partir de las 5 de la tarde.